En el fondo del mar no hay gritos, no hay sirenas, no hay noticias, solo silencio. Un silencio denso, aplastante, eterno. A casi 1000 metros de profundidad, ese silencio se volvió tumba, porque el 15 de noviembre de 2017, el submarino Ara San Juan desapareció con 44 almas a bordo, y con él se hundió algo más que una nave. Se hundió la confianza, se hundió la verdad, y se hundió tal vez para siempre una parte del alma de un país entero. Durante horas nadie supo que algo iba mal. La rutina de un patrullaje en el Atlántico Sur, un recorrido técnico medido y controlado, un mensaje por radio breve, ingreso de agua por el sistema de ventilación. Después nada, ni una palabra más, ni un susurro, ni una señal. El San Juan desapareció como si el océano se lo hubiera tragado de golpe. Y por un momento el país entero contuvo la respiración. Lo que siguió fue una de las búsquedas más intensas de la historia naval moderna. Más de una docena de países. Barcos, aviones, drones, satélites, todos girando en torno a un único punto, un área remota, fría, hostil, a más de 400 kilómetros de la costa patagónica. Cada hora que pasaba aumentaba la desesperación, no solo por el clima ni por la presión del mar, también por la cuenta regresiva implacable del oxígeno. Se decía que los tripulantes podrían sobrevivir hasta 7 días, tal vez 9, eso si todo iba bien. Pero no fue así. El Ara San Juan no era cualquier nave. Había sido construido en Alemania, parte de una de las clases de submarinos más avanzadas de su tiempo. Incorporado en 1985, operaba en misiones de vigilancia, inteligencia y patrullaje. Era una pieza clave en el rompecabezas de defensa del Atlántico Sur. Pero también era un artefacto con más de 30 años de uso, que había sido sometido a reparaciones complejas, con demoras, con recortes, con dudas. Cuando desapareció, no solo fue el misterio lo que sacudió a Argentina, fue el simbolismo. Un país entero se vio reflejado en esa nave sumergida. Una nave que representaba la precariedad, la burocracia, la desidia. Porque mientras las autoridades pedían calma, las familias de los tripulantes comenzaban a ver señales que no podían ignorar. Irregularidades, contradicciones, silencios oficiales. Y ese silencio dolía tanto como el del fondo del mar. En medio del caos comenzaron a surgir teorías, algunas realistas, otras delirantes, desde fallas eléctricas hasta una posible colisión, desde espionaje internacional hasta sabotaje. Cada día traía una pista nueva, una falsa alarma, una promesa incumplida. Las cámaras captaban a los familiares de pie en las bases navales, aferrados a la esperanza como si fuera oxígeno. Algunos lloraban, otros gritaban y otros simplemente esperaban. Porque cuando no se sabe nada, todo es posible, incluso lo peor. La historia del Ara San Juan no es solo un accidente, es un espejo, un retrato de lo que ocurre cuando la tecnología envejece, cuando las prioridades cambian y cuando la información se esconde. Es una tragedia que puso a prueba la confianza entre un pueblo y sus líderes. Y es también un símbolo de honor, porque a bordo iban hombres y mujeres que sabían a lo que se enfrentaban, que navegaban sabiendo que el mar no perdona, pero que aún así lo elegían. Este documental no es solo un repaso de fechas y datos. Es un descenso emocional, técnico y humano a las entrañas de una tragedia que sigue sin cerrarse. Vamos a explorar lo que se sabe, lo que se oculta y lo que aún duele. Vamos a reconstruir minuto a minuto lo que pasó y quizás entender por qué pasó. Porque el Ara San Juan no solo desapareció, fue silenciado. Y cuando un país pierde la voz de sus héroes, tiene la obligación de buscarlos, hasta encontrarlos o hasta que el mar devuelva la verdad. El Ara San Juan no nació para ser una simple herramienta de vigilancia, sino para convertirse en una presencia invisible y poderosa en las profundidades del Atlántico Sur. Su construcción comenzó en los astilleros de Thyssen-Nordseewerke, en Emden, Alemania Occidental, a principios de los años 80. Formaba parte de la clase TR-1700, un diseño pensado para operar con rapidez, sigilo y autonomía. El San Juan era una máquina de precisión diseñada para moverse sin ser detectada, capaz de pasar semanas enteras bajo el agua y de lanzarse a más de 25 nudos en caso de emergencia. Su interior albergaba a una tripulación de 44 personas, una combinación de oficiales experimentados y jóvenes submarinistas entrenados para sobrevivir bajo presión, en un entorno hostil donde el más mínimo error puede costar la vida. Su incorporación a la Armada Argentina en 1985 fue motivo de orgullo nacional. En una época marcada por la recuperación post-Malvinas, el San Juan simbolizaba la intención de Argentina de no renunciar a su soberanía marítima.
Su rol no se limitaba al patrullaje de zonas económicas exclusivas, sino también a operaciones de inteligencia, control de pesca ilegal y ejercicios conjuntos con otras fuerzas navales. Era un instrumento estratégico con capacidad de lanzar torpedos SST-4 y desplegar minas, un depredador silencioso que se deslizaba bajo la superficie con una misión clara: vigilar sin ser visto. Durante sus primeros años de servicio, el San Juan navegó miles de millas náuticas con eficiencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a notarse los efectos del desgaste. Las condiciones presupuestarias del país afectaban el mantenimiento de la flota. Las piezas se demoraban, los repuestos se improvisaban, los tiempos de reparación se extendían más de lo recomendado. Todo eso desembocó en una decisión crucial. Entre 2008 y 2013, el ARA San Juan fue sometido a una reparación de media vida en el Complejo Industrial Naval Argentino, CINAR, en Buenos Aires. El proceso fue largo, complejo y lleno de incertidumbres. La reparación de media vida consiste en abrir el casco resistente del submarino, separar sus dos mitades, retirar el sistema de propulsión y reemplazar una cantidad significativa de piezas fundamentales. En teoría, esta intervención debía devolver al San Juan otros 30 años de servicio. En la práctica, lo dejó con un pasado reconstruido y un futuro incierto. La operación incluyó el cambio de baterías, sistemas eléctricos, válvulas, cableado y sensores. También se modificaron componentes estructurales que afectaban la estanqueidad, es decir, su capacidad para soportar la presión en inmersión. Aunque los informes oficiales aseguraban que el proceso fue exitoso, muchos técnicos sabían que el margen de error en un submarino viejo es tan pequeño que cualquier falla oculta puede volverse letal. En 2014, el San Juan volvió a navegar con la ilusión de ser otra vez útil para la defensa del país. Pero ya no era el mismo. Algunos oficiales reportaron que el sistema de ventilación era inestable. Otros mencionaron filtraciones menores en ciertas inmersiones. En 2017, el submarino partió desde Ushuaia rumbo a Mar del Plata para cumplir una misión de patrullaje. Iba a vigilar el mar argentino, monitorear embarcaciones sospechosas y retornar sin sobresaltos. Era una tarea rutinaria. No había señales de alarma, al menos no oficiales. Pero días antes de desaparecer, el comandante Pedro Martín Fernández reportó una entrada de agua por el sistema de ventilación. El mensaje fue recibido por la Armada, pero no se activó ninguna alerta especial. El submarino continuó navegando. Esa decisión marcaría el destino de todos a bordo. Las baterías recién cambiadas durante la reparación de media vida estaban ubicadas en los compartimientos inferiores. Cuando el agua ingresó, provocó un cortocircuito y una posible liberación de hidrógeno, un gas altamente inflamable. El riesgo no era menor. A bordo, todos sabían que un incendio bajo el mar no deja margen para errores. Las llamas consumen el oxígeno y el humo se vuelve veneno. Pero la tripulación siguió con el protocolo. Aisló el compartimiento afectado, redujo el consumo eléctrico y reportó el incidente como bajo control. El comando superior no ordenó el regreso. Se mantuvo la misión. Fue la última vez que alguien en la superficie escuchó al ARA San Juan. A partir de ese momento, el destino del submarino quedó sellado en el abismo. La tecnología más sofisticada no sirve de nada si no se escucha a quienes están al mando. Y aunque el informe fue claro, aunque se alertó sobre el ingreso de agua, el submarino fue autorizado a seguir su rumbo. Horas después desapareció. Mientras la superficie permanecía tranquila, bajo el mar se gestaba una tragedia. En un punto exacto, a cientos de metros de profundidad, algo ocurrió. Algo que ni el acero reforzado del casco pudo resistir. Algo que transformó un viaje rutinario en una catástrofe. Pero en ese momento, nadie lo sabía aún. En la superficie, el reloj seguía corriendo y las familias esperaban un mensaje que jamás llegaría. El 15 de noviembre de 2017 comenzó como cualquier otro día en la base naval de Mar del Plata. El clima era estable, la actividad rutinaria y en los pasillos de la base los oficiales esperaban con tranquilidad la llegada del ARA San Juan. No había razón para alarmarse. La misión era sencilla y el submarino debía aparecer dentro de su ventana estimada de tiempo. Pero las horas pasaron y no hubo contacto. No llegó el mensaje de posición. No llegó el reporte. No llegó nada. El silencio comenzó a pesar. Lo que primero fue inquietud se transformó en alarma. A las pocas horas la Armada ya sabía que algo andaba mal. No lo dijo en voz alta, pero lo supo, y aún así el primer comunicado oficial fue prudente, casi frío. Se dijo que el submarino había perdido comunicación, que estaban trabajando para restablecerla, que no había que preocuparse. Pero ya lo estaban. Dentro del Ministerio de Defensa comenzaron las reuniones urgentes.
Los protocolos se activaron con lentitud. Nadie quería asumir lo impensable. Tampoco querían decir que el San Juan estaba perdido. Se mantuvo la versión de que podía tratarse de una falla de comunicaciones. Se decía que el submarino podía estar navegando en modo sigiloso. Se decía que tal vez habían cambiado de rumbo por precaución. Todo eso se decía mientras en el fondo del mar, a casi 1000 metros de profundidad, ya no quedaba ni una sola voz que pudiera responder. Las familias de los tripulantes empezaron a enterarse por los medios. Algunos recibieron llamadas confusas, otros se acercaron directamente a la base buscando respuestas. Lo que encontraron fue incertidumbre. Nadie sabía con exactitud qué había pasado. Nadie sabía si el submarino estaba en superficie o en inmersión. Nadie sabía si había sufrido una falla eléctrica total o si simplemente había optado por permanecer en silencio. En medio de esa confusión comenzaron los rumores. Algunos hablaban de una implosión, otros de una colisión, otros más de un incendio. Pero no había datos duros, solo especulación. A medida que pasaban las horas, el operativo de búsqueda se intensificó. Se estableció un área de rastreo que abarcaba más de 500.000 de kilómetros cuadrados. Se convocó a la ayuda internacional. Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Brasil, Chile, Alemania, Noruega, entre otros, enviaron embarcaciones, aeronaves y tecnología avanzada. Se desplegaron boyas con sensores de detección acústica. Se lanzaron sondas y se escanearon los fondos marinos con ecosondas multihaz. El mundo se volcó a la búsqueda del San Juan como si se tratara de una emergencia global. Porque lo era. El 17 de noviembre, el presidente Mauricio Macri apareció ante la prensa. Fue breve. Expresó su preocupación. Prometió que se utilizarían todos los recursos disponibles. Dijo que había que tener esperanza, pero no ofreció respuestas. A esa altura, los argentinos ya empezaban a sospechar que había algo más detrás del silencio. Algo que no les estaban contando, porque los partes navales eran contradictorios, porque las explicaciones técnicas eran ambiguas, porque la Armada hablaba de tiempo estimado de oxígeno y evitaba confirmar si se trataba de una emergencia real. El país entero quedó suspendido en un limbo emocional entre la fe y el miedo. La desesperación fue creciendo. Los familiares pasaban las noches enteras frente a la base. Dormían en autos, se aferraban a los teléfonos como si de ellos dependiera la vida de los suyos. Algunos recordaban viejos procedimientos de rescate submarino. Se hablaba del tiempo límite que tenían antes de que el oxígeno se agotara. 72 horas en caso extremo. Tal vez 5 días. En el mejor de los escenarios 9. Pero nadie sabía con certeza si el submarino estaba en condiciones de sobrevivir. Nadie sabía si seguía entero. Nadie sabía si seguía allí. El 23 de noviembre, a 8 días de la desaparición, llegó la primera confirmación devastadora. La Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares informó que sus sensores habían detectado una anomalía hidroacústica al noreste del lugar donde el San Juan había perdido contacto. Una explosión. Una señal clara. El indicio inequívoco de que algo había estallado bajo el mar en el mismo día y la misma hora en que se perdió comunicación. La información fue confirmada por agencias de inteligencia de Estados Unidos y otros países. El dato coincidía con una implosión, una liberación de energía repentina, violenta, rápida, una muerte instantánea. La noticia cayó como una losa sobre los familiares. La esperanza se quebró. El rostro de los oficiales se endureció. Los comunicados se volvieron fríos y técnicos. Se habló de una liberación de energía equivalente a más de 6 toneladas de TNT. Se habló de un colapso estructural. Se habló de una implosión por presión, pero nadie se hizo responsable. Nadie dijo que hubo negligencia. Nadie explicó por qué no se ordenó el regreso del submarino cuando se reportó la entrada de agua. Nadie dijo por qué se ocultaron partes del informe técnico. Solo se dijo que el San Juan había desaparecido y que sus 44 tripulantes estaban muertos. En ese momento comenzó una segunda búsqueda, no ya del submarino, sino de la verdad. Cuando la palabra implosión fue pronunciada en conferencia de prensa, el salón quedó helado. Los micrófonos dejaron de crujir. Las cámaras parecieron no parpadear y las familias sintieron cómo se derrumbaba la esperanza que habían sostenido con uñas y lágrimas durante 9 días. La Armada había confirmado que la señal acústica captada era compatible con una explosión ocurrida cerca del último punto de contacto del Ara San Juan. La energía liberada era incompatible con la vida humana. Lo dijeron con tecnicismos, con gráficos, con tablas que buscaban explicar lo inexplicable. Pero nada podía amortiguar la verdad que pesaba como una piedra.
Los 44 tripulantes estaban muertos. En ese momento, el foco se trasladó de la búsqueda en el océano al infierno en tierra. Las familias que hasta entonces habían sido contenidas a medias por una estructura militar rígida y distante, comenzaron a exigir respuestas. En el portón de entrada a la base naval de Mar del Plata, los rostros se endurecieron. Las pancartas aparecieron. Los medios comenzaron a reflejar no solo el dolor, sino también la bronca. Fue allí donde una imagen quebró el blindaje emocional de todo un país. Una joven de no más de 20 años se sentó sobre una manta frente a los portones cerrados con su perra mestiza. Llevaba días esperando, con la mirada fija en el horizonte del mar. Ella no tenía rango, ni uniforme, ni apellido conocido. Solo un cartel donde se leía «Esperamos por ti, papi» y una rosa entre los dedos. Dicen que era hija de uno de los suboficiales y que la perra, adiestrada para reconocer su olor, había sido llevada para detectar si el submarino llegaba en superficie. La escena no fue montada, no fue teatral, fue una postal del dolor puro. Mientras tanto, desde el gobierno se buscaba evitar la palabra responsabilidad. El ministro de Defensa, Óscar Aguad, declaró que no había indicios de que el submarino hubiese estado en condiciones críticas. Aseguró que el mantenimiento había sido correcto. Se habló de la edad de la nave, pero también de la supuesta solidez de sus sistemas. Cada palabra era una pieza más del rompecabezas que nadie lograba completar. En paralelo, comenzaron a filtrarse documentos. Informes técnicos que indicaban problemas eléctricos repetidos, alertas de seguridad no atendidas, advertencias de oficiales previas a la misión que fueron ignoradas o minimizadas. El Congreso de la Nación formó una comisión investigadora. Las familias exigieron ser parte del proceso, querían saber todo, querían ver las bitácoras, los mensajes, los diagnósticos. Querían que alguien mirara a los ojos y dijera por qué se había ordenado continuar una misión tras una falla en las baterías, por qué no se activó un plan de emergencia y por qué no se informó todo desde el primer momento. La comisión avanzó a paso lento, trabada por burocracia y contradicciones. Algunas declaraciones de la cúpula naval eran inconsistentes. Otros documentos desaparecieron misteriosamente o se entregaron incompletos. Las sospechas crecían. En medio de todo se supo que varios oficiales habían sido desplazados o forzados a pasar a retiro. Pero eso no calmó el clamor, porque nadie había ido preso, nadie había sido juzgado, nadie había pedido perdón, y el mar seguía mudo. A esa altura ya no se buscaban sobrevivientes, se buscaban restos. Se buscaba un casco aplastado por la presión oceánica, esparcido sobre un lecho marino desconocido. El gobierno contrató a la empresa Ocean Infinity, una firma estadounidense especializada en búsquedas de alto riesgo, que prometió usar tecnología de punta para hallar lo que todos daban por perdido. Y así, mientras las cámaras se apagaban y los medios comenzaban a mirar hacia otro lado, un puñado de técnicos se embarcó para seguir una ruta trazada por las últimas señales acústicas. El buque Seabed Constructor zarpó con robots autónomos capaces de rastrear el fondo marino a profundidades que ningún ser humano podía alcanzar. Se escanearon cuadrículas enteras del Atlántico Sur, entre corrientes heladas, montes submarinos y sedimentos que podían esconder la verdad durante siglos, hasta que en la madrugada del 17 de noviembre de 2018, un año y un día después de la desaparición, uno de los vehículos no tripulados detectó una silueta metálica. A 800 metros de profundidad yacía el Ara San Juan. Se había partido en varias secciones. El impacto había sido brutal, el silencio total. Y en la superficie, mientras los técnicos confirmaban las coordenadas, la perra de aquella joven seguía yendo todos los días a esperar al puerto, como si la memoria de su dueño aún flotara entre las olas. El 17 de noviembre de 2018, cuando se cumplía exactamente un año y un día desde que el Ara San Juan había desaparecido bajo las aguas del Atlántico Sur, llegó una señal desde el fondo del mundo. A las 0:30 de la madrugada, una imagen apareció en la pantalla de control del buque Seabed Constructor. No era una roca, ni una sombra, ni una ilusión. Era una forma metálica alargada, dañada, curvada, enterrada parcialmente en el lecho oceánico. El submarino había sido hallado a más de 800 metros de profundidad, en una zona montañosa del fondo marino, cerca del último punto conocido. La confirmación fue inmediata. La angustia también. El mensaje fue entregado con tono neutro. Se dijo que la nave estaba colapsada, que había partes fragmentadas, que se observaban daños compatibles con una implosión. Pero las imágenes hablaban por sí solas. El casco estaba deformado, como si el océano lo hubiese aplastado con una fuerza descomunal. Algunas partes del submarino estaban enterradas bajo toneladas de sedimento. Otras habían quedado expuestas, mostrando entrañas mecánicas que nunca debieron ver la luz.
No había restos humanos visibles, pero nadie tenía dudas de que allí, en ese lugar donde la presión es capaz de partir el acero como papel, habían muerto los 44. Las familias no sabían si llorar o gritar. Algunos se abrazaron con la noticia, otros colapsaron en llanto. Porque no se trataba solo de aceptar la pérdida, sino de enfrentar el peso insoportable de saber cómo habían muerto. Una implosión no deja margen. No hay minutos de desesperación ni posibilidad de emitir un último mensaje, ni siquiera tiempo para sentir miedo. El casco se colapsa en milisegundos. Todo se convierte en presión, oscuridad, silencio. Fue una muerte instantánea, pero el dolor no lo fue. El hallazgo tampoco trajo explicaciones. La empresa Ocean Infinity, que había trabajado con robots de exploración no tripulados, entregó el material visual pero no entró en detalles sobre causas. Solo ofrecieron coordenadas, imágenes y reportes técnicos. Pero los familiares querían algo más. Querían saber si se podía haber evitado. Querían saber si el casco ya tenía fisuras, si la presión lo tomó por sorpresa, si las reparaciones del 2008 fueron cosméticas o reales. Y sobre todo querían saber por qué se había insistido en enviar el submarino a una misión que podría haber sido su sentencia. Durante los días siguientes, las imágenes se filtraron en redes, noticieros y celulares. Los argentinos pudieron ver por primera vez cómo lucía el Ara San Juan en su tumba de acero. Algunos detalles eran aterradores. Una de las hélices estaba completamente deformada. El sector de la torre había sido arrancado. El casco resistía la forma original, pero estaba abierto como una herida. Algunos observadores advirtieron lo que parecía una escotilla arrancada desde adentro. Otros dijeron que eso era solo producto de la implosión. Nadie lo sabía con certeza, pero las especulaciones no se detuvieron. Al mismo tiempo comenzó un nuevo conflicto, el de la recuperación. Las familias querían que los restos fueran traídos a la superficie. Querían un entierro, un ritual, una despedida, pero el gobierno se negó. Los costos eran altísimos. Las condiciones extremas. El operativo podría tardar meses, incluso años, y poner en riesgo más vidas. Oficialmente se declaró que el submarino no sería movido, que quedaría en el fondo del mar, convertido en mausoleo invisible, custodiado por la oscuridad del océano y los peces de profundidad. La decisión fue un golpe más. Para muchos fue el equivalente a sellar una herida con sal. A partir de allí, el caso se dividió en dos caminos paralelos. Por un lado, la investigación judicial. Por el otro, la batalla emocional. En los tribunales comenzaron a desfilar oficiales, técnicos, responsables de mantenimiento, superiores, ministros. Las declaraciones eran esquivas, las responsabilidades diluidas. Nadie afirmaba nada con contundencia. Se hablaba de una cadena de fallos, de una sumatoria de errores. Nadie decía negligencia. Nadie decía encubrimiento. Nadie decía muerte evitable. Y mientras tanto, la joven que esperaba con su perra en el puerto seguía apareciendo en cada acto, en cada aniversario, en cada reclamo. Ya no tenía un cartel en la mano, pero su presencia era más fuerte que 1000 pancartas. Representaba a todos los que no estaban, a todos los que no pudieron volver, a todos los que el mar tragó sin permiso. Su imagen recorrió noticieros, redes y murales. Se convirtió en símbolo. Y aunque no gritaba, se notaba que dentro suyo algo seguía esperando, porque el hallazgo no fue el final de la historia. Fue apenas el comienzo de una verdad que, como el submarino, aún permanecía oculta bajo la superficie. Con el Ara San Juan reposando en las profundidades del océano y el país mirando hacia abajo con una mezcla de rabia y resignación, comenzó el desfile de informes. Pero no eran respuestas lo que llovía desde los escritorios del poder. Eran versiones, frases cuidadosamente redactadas, plagadas de tecnicismos y sobre todo plagadas de omisiones. A cada intento de esclarecer los hechos le seguía una nueva duda. Las versiones se pisaban entre sí. Los responsables se señalaban en círculos, y la verdad, como el submarino, permanecía oculta en lo profundo. Primero se dijo que el Ara San Juan había informado de un cortocircuito en el sistema de baterías. Luego, que eso había sido solucionado y que la nave estaba en condiciones de seguir navegando. Pero documentos internos hablaban de un principio de incendio, de un ingreso de agua por el snorkel, que alcanzó directamente las baterías de proa. Una combinación letal, agua salada y baterías de litio. Esa mezcla no solo genera corrosión, sino una reacción química violenta. Entonces, ¿cómo fue que se permitió seguir adelante? La Armada aseguraba que todo había sido evaluado, pero varios expertos submarinistas, incluso retirados del propio cuerpo, cuestionaron esa decisión.
Dijeron que en condiciones normales, un incidente así debería haber implicado un regreso inmediato a puerto, que un submarino que reporta fuego, aunque sea controlado, pierde autonomía y sobre todo seguridad. Pero desde el Estado insistían en que los protocolos se cumplieron, que el capitán había sido informado, que tenía autonomía de decisión y que el submarino desapareció por causas que aún no pueden determinarse con precisión. Lo que seguía no era un accidente, era una novela burocrática, una disputa sorda entre la cúpula naval y el Ministerio de Defensa. La Armada filtró documentos internos que mostraban fallos reiterados. El ministerio se despegó. Dijo que los responsables eran técnicos y mandos operativos. Algunos uniformados comenzaron a hablar fuera de micrófono. Decían que desde hacía años las condiciones de mantenimiento del ARA San Juan eran precarias, que se habían pedido piezas que nunca llegaron o que se usaban repuestos reciclados. Incluso que en la última reparación de media vida se habían reemplazado partes sin certificación oficial. La palabra negligencia comenzó a flotar, pero nadie la pronunciaba en voz alta. Al mismo tiempo se filtró una información que dejó a todos helados. Días antes de desaparecer, el submarino habría pasado cerca de una zona de ejercicios militares de una potencia extranjera. Algunos afirmaban que estaban realizando tareas de espionaje. Otros hablaban de un posible error en la navegación, de haber sido detectados en un área restringida. La teoría de un ataque externo, aunque nunca comprobada, se coló en el debate público. Los familiares querían saber si el San Juan había sido perseguido, hostigado o incluso atacado. Pero desde la cadena de mando el silencio fue absoluto. El testimonio de un oficial en retiro levantó aún más sospechas. El ARA San Juan no debía estar en esa zona. No tenía por qué acercarse tanto a una flota extranjera en ejercicios. Eso era una orden de alguien más arriba. Y no fue casual. Esa frase dicha en off se convirtió en una chispa dentro del polvorín. ¿El submarino había sido víctima de un fuego cruzado no declarado? ¿Hubo una maniobra encubierta mal ejecutada? ¿O simplemente estaban haciendo patrullaje y la nave colapsó por su propio desgaste? El Congreso solicitó más información. La justicia pidió los registros de comunicación. Algunos audios se filtraron. En uno, un tripulante decía: "Estamos navegando con batería dividida. Hay un cortocircuito. Entró agua por el snorkel". La frase retumbó como un epitafio. Era una confesión técnica, pero también una despedida camuflada. Muchos entendieron que los tripulantes sabían que algo no estaba bien, que seguir adelante no era una opción segura, pero que no tenían alternativa. Los informes oficiales se apilaron. Todos decían lo mismo. No hay evidencia concluyente que determine una causa única del hundimiento. La frase era perfecta para archivar el caso, pero imposible de aceptar para quienes seguían colgando banderas en la reja de la base naval. En cada marcha, en cada misa, en cada acto recordatorio, las familias volvían con más preguntas. Y mientras el gobierno pedía paciencia, ellas pedían justicia. Porque una cosa era clara: el ARA San Juan no se hundió. Mientras los comunicados oficiales se deshacían en tecnicismos y las noticias comenzaban a desvanecerse entre otros escándalos políticos, las familias de los tripulantes del ARA San Juan decidieron no desaparecer junto con sus muertos. Lo que comenzó como vigilia en la base naval de Mar del Plata se transformó en un movimiento que golpeó todas las puertas posibles. El Congreso, los medios, los cuarteles, incluso organismos internacionales. Nadie podía imaginar que en medio del siglo XXI, un submarino con 44 personas desapareciera sin respuestas. Nadie, salvo quienes sabían cómo funciona el olvido cuando el poder tiene algo que esconder. Una imagen se volvió símbolo. Mujeres con pañuelos al cuello, abrazadas entre sí, con fotos en blanco y negro de sus hijos, esposos, hermanos. Llevaban velas en las manos y furia en el pecho. Algunos se turnaban para dormir en autos estacionados frente a la base naval. Otros montaron carpas improvisadas, rezando y reclamando a la vez. Había rabia, pero también dignidad. Porque aunque la televisión dejara de hablar del tema, aunque los micrófonos ya no se acercaran como al principio, ellas seguían ahí, de pie, esperando que alguien dijera la verdad. Una de las madres lo gritó en plena conferencia: "No murieron en combate, no murieron por la patria, murieron porque los mandaron a morir en un submarino que no estaba en condiciones". Esa frase atravesó la sala como un cuchillo. El vocero militar la miró en silencio. No podía desmentirla, tampoco podía aceptarla. Solo se mantuvo inmóvil, como una estatua incómoda. Afuera, otras madres aplaudían, no por alegría, sino porque cada palabra que salía desde el dolor sumaba presión, sumaba memoria. Las redes sociales, mientras tanto, se convirtieron en un refugio y una trinchera.
Cada aniversario, cada nuevo dato filtrado, cada recuerdo compartido revivía la historia. No era una tendencia viral, era una resistencia lenta, diaria, persistente. Muchos argentinos comenzaron a reconocer los nombres de los tripulantes. Ya no eran solo los 44, eran Leandro, Fernando, Celso, Eliana, Damián. Tenían pasiones, familias, proyectos. Habían partido con la misión de patrullar las costas y terminaron sepultados sin gloria ni homenaje. Uno de los familiares más activos era Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes y abogado de profesión. Convirtió su dolor en bandera y se presentó como querellante en la causa. Fue uno de los primeros en subirse al buque de Ocean Infinity durante la búsqueda. Fue quien observó las primeras imágenes del hallazgo y fue también quien declaró, sin filtros, que sentía que se estaba encubriendo algo más grande, que el hundimiento no fue solo un accidente, sino la consecuencia directa de años de abandono y mentiras. El Estado, por su parte, empezó a blindarse. Se evitaban los comentarios espontáneos. Cada aparición pública relacionada al caso pasaba por filtros. Incluso las marchas comenzaron a ser custodiadas con una mezcla de respeto y prevención, porque sabían que cada madre con un cartel era un testimonio viviente, y que el silencio institucional no era suficiente para aplacar lo que esas mujeres eran capaces de gritar con los ojos. Una historia paralela comenzó a emerger, la de la oficial Eliana María Krauchik, la primera mujer submarinista de Sudamérica, convertida en ícono sin buscarlo. Su historia fue replicada en medios internacionales. Era joven, carismática, apasionada por el mar. Había elegido una carrera donde casi no había lugar para mujeres y se había ganado ese espacio a fuerza de mérito y vocación. Cuando se supo que estaba entre los desaparecidos, su rostro apareció en cada cartel, cada bandera, cada publicación. No como símbolo de inclusión, sino como recordatorio brutal de que nadie estaba a salvo cuando lo que falla es el sistema. Mientras tanto, en la entrada del puerto, la chica que esperaba con su mascota seguía regresando cada tanto. Ya no llevaba globos ni pancartas, pero volvía. Algunos la reconocían, otros no. Para ella no importaba porque el que no regresa es el que no olvida, y en su mirada quedaba claro que no todos estaban dispuestos a permitir que el mar se tragara también la verdad. El 17 de noviembre de 2018, un año y un día después de su desaparición, la empresa Ocean Infinity localizó al Ara San Juan a 907 metros de profundidad, a casi 600 kilómetros de la costa. El hallazgo no trajo paz, sino más preguntas. Las primeras imágenes mostraban un submarino partido, colapsado por la presión, yaciendo en el fondo del Atlántico como una cápsula sellada de secretos. La implosión, según los peritos, ocurrió en apenas 40 milisegundos. Nadie sufrió. Nadie alcanzó a entender que ya no iban a volver. Pero para quienes quedaron en tierra, el tiempo no se detuvo. La herida seguía abierta. Y con el hallazgo empezaron los silencios más incómodos. El gobierno de turno felicitó a la empresa, organizó actos protocolares y luego se replegó. Ya no había urgencia. El submarino estaba localizado. El capítulo para ellos se había cerrado. Pero para las familias recién comenzaba otra batalla, la de la justicia. Porque si el Ara San Juan estaba donde decían que no debía estar, si había reportado fallas y aún así se le permitió seguir navegando, si hubo negligencia en las decisiones, entonces alguien debía responder. Pero nadie respondió. El expediente judicial creció, se engrosó con declaraciones, informes, pericias, contradicciones. Pero al día de hoy, no hay un solo condenado. Solo papeles, solo tinta, solo burocracia. Lo más doloroso no es solo lo que se perdió, sino lo que se ignoró. A Eliana Krauchik, la única mujer a bordo, le prometieron homenajes que nunca llegaron. A los padres, que los llamaron héroes, les cerraron puertas después del primer aniversario. A los hijos pequeños de los tripulantes se les negó hasta una explicación clara. Todo se fue diluyendo como la tinta en el agua. El Estado hizo lo que mejor sabe hacer cuando no quiere hacerse cargo. Se escondió detrás de la palabra tragedia, y sin embargo, hay quienes no se resignan. En una escuela pública de Mendoza, una niña hizo un dibujo con crayones, un submarino con 44 estrellas sobre él. En Mar del Plata, una joven aún cuelga una flor cada mes en la reja de la base. Dicen que tenía un familiar a bordo, pero nadie está seguro. Y en Puerto Belgrano, alguien dejó escrita una frase en un muro de cemento que aún no ha sido borrada. Los hundieron en el mar, pero no en el olvido. Ese es el verdadero misterio. No el técnico, no el operativo, sino el humano. ¿Cómo se construye una nación sobre las ruinas del silencio? ¿Qué hace falta para que la verdad emerja?
Y sobre todo, ¿quién la va a contar si todos miran hacia otro lado? Porque en el fondo del océano yace algo más que un submarino. Y si escuchas con atención, si de verdad te detenes a mirar el rostro de cada tripulante, tal vez sientas lo mismo que sintieron sus familias todo este tiempo, que la historia no terminó. Si esta historia te conmovió, te atrapó o simplemente te hizo reflexionar, me gustaría que le des like, que te suscribas al canal y lo compartas, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido, a seguir investigando, contando historias que muchos prefieren dejar enterradas. Y si te quedaste con ganas de saber más, espera al próximo documental, porque hay muchos misterios bajo el agua, y no todos tienen final.